para aprender programación, primero hay que aprender bien los fundamentos de la programación. Yo iba a empezar el tiro con código y escribiendo y todo eso. Vamos a llegar a esa parte, pero creo que hay que aplicar teoría, aunque sea fome, aunque la teoría también va con ejercicios. De hecho, para aprender a programar, no es que se empiece con un lenguaje de programación específico, sino que uno puede aprender a programar sin tener que usar, por ejemplo, JavaScript o Java o Kotlin o C++ o cualquier otro lenguaje. Primero, antes de aprender un lenguaje de programación, hay que aprender a programar. Quizás les suene raro, pero te lo voy a explicar un poquito. Los fundamentos son la base de todo. Antes de aprender a un lenguaje específico, como ya dije, como Python, Java, qué sé yo, bla, 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 hay que entender qué significa programar. Porque no se trata de memorizar código así al lote, como loco. Se trata más bien de entender conceptos. Cosas como qué es una variable, qué es un algoritmo. Algoritmo. Los algoritmos son una lista de procedimientos ordenada, un paso a paso de lo que hay que hacer. Y voy a poner un ejemplo. Cuando te vas a hacer un rico desayuno con huevos revueltos o huevos fritos, ¿cómo sería el algoritmo? Primer paso, encender la llama de la cocina. Segundo paso, buscar una paila. O ese podría ser el primer paso, buscar la paila. Ahí tenemos que ordenar la lista y el procedimiento. Bien, de nuevo, entonces primer paso, buscar la paila. Segundo paso, encender la llama de la cocina. Tercer paso, poner la paila. Cuarto paso, echar los huevos. Ahora, ¿los huevos van a ser fritos o revueltos? Si los huevos son fritos, hay que dejarlos tal como están, ¿cierto? No hay que hacerles nada, así que hay que pasar el último paso a esperar a que se cocinen bien. Pero si van a ser revueltos, ¿qué hay que hacer? Revolver los huevos y luego esperar hasta que se cocinen bien al gusto de cada uno, y ahí recién uno los puede echar al plato, que sería el paso final. No, el paso final sería comer los huevos. Bueno, ustedes entienden, pero ahí tienen un buen ejemplo de algoritmo, algo súper simple. No hay que complicarse tanto al principio. Entonces, en programación, los algoritmos, que son una lista de pasos ordenada para seguir un procedimiento y desarrollar un software, app, lo que sea. Por lo tanto, primero vamos a aprender los conceptos. Esto es muy importante. Esta es la base para aprender luego cualquier lenguaje específico. Repito, ya sea Python, Java, JavaScript. Cuando empecemos con la práctica, vamos a empezar con HTML, CSS y JavaScript, porque vamos a aprender a hacer aplicaciones web, ya que creo que podría ser muy útil para muchos de los que quieren aprender a este curso para principiantes. Lo otro, este curso está orientado a cualquier persona que quiera aprender programación. Hay muchas profesiones, no solamente de informática, donde tienen ramos de programación. Y es más, creo que esto se va a ir masificando. Muchas universidades en carreras que no son de informática les están incluyendo mucho el tema de la programación. Creo que desde el 2015 en adelante, yo diría que igual puede ser antes. Hay carreras en las que le están ofreciendo optativamente cursos de programación. Ahora, en estos tiempos es casi un deber que cada carrera tenga un curso de programación. Más en el futuro, incluso creo que en Estados Unidos ya se da eso. Cada profesional es capaz de crear su propio programa para su uso personal e implementarlo en lo que él hace. No para crear programas y venderlos, qué sé yo, como el informático. El informático hace programas para venderlos. Bueno, no todos, pero en general eso es. El que aprende programación es porque va a ir a una empresa a trabajar como programador y con eso va a ganar dinero, obviamente. Y si no, se puede hacer independiente y qué sé yo, todo eso. Ahora, como este curso va orientado a todo tipo de personas que quieran aprender programación, por eso tengo que empezar desde muy de la base y con los fundamentos y todo. Eso es un curso de programación desde cero. Vamos a aprender a programar primero. Si no entiendes algo al principio o en el camino, o entiendes algo al principio, luego te pierdes, no te preocupes. Nadie nace sabiendo y cada persona aprende a su propio ritmo. Hay unos que aprenden más rápido, pero que en el camino se atrasan porque les cuesta algo. Hay otros que aprenden más lento, pero en algún momento aprenden también más rápido, y así sucesivamente. Todas las personas aprenden de diferente forma y con diferentes estímulos
no sé, o motivaciones. Lo que sí yo tengo claro es que aquel que no practica lo que aprende, se le va a olvidar. Es así. Entonces, no se saca nada con memorizar mucho. Hay personas que pueden tener muy buena memoria, pero si no practican, igual se les va a olvidar o no van a saber hacer algo bien después. Siempre hay que practicar. Esto es como las matemáticas, la natación o incluso como las artes marciales. Si ustedes se dan cuenta, bueno, ¿quién no ha visto artes marciales? Tienes que practicar un movimiento muchas veces para que te salga natural. Bueno, esto es lo mismo, practicar y practicar. Bueno, ya saben el dicho, la práctica hace el maestro. Pero recuerda que estás en YouTube y en YouTube, o sea, puedes retroceder, puedes adelantar. Bueno, más retroceder. No es malo retroceder y ir a una parte donde que no entendiste o te perdiste. A todos nos pasa, a todos nos pasa que nos perdemos en alguna parte. Entonces, ¿qué hay que hacer? Devolverse hasta donde ya estaba entendiendo todo bien y de ahí en adelante verlo de nuevo o practicarlo de nuevo. Ahora, ¿cómo vamos a comenzar con esto de los fundamentos de la programación o con los algoritmos o con los conceptos de variable y todo eso? Con un programa. ¡Oh! Este programa se llama PCEINT, más bien llamado PCINT. Este programa está pensado para que las personas estudien programación, pero con pseudocódigo. ¿Qué es eso del pseudocódigo? ¿Qué es el pseudocódigo? El pseudocódigo es una herramienta que se utiliza para planificar algoritmos de una forma lo más sencilla posible, usando un lenguaje que se asemeja al código de programación, pero sin preocuparse por la sintaxis exacta. Entonces, ¿necesitas aprender un lenguaje específico para aprender programación? No. El pseudocódigo también se puede definir como una forma de describir los pasos de un algoritmo de manera clara y lógica, pero sin las restricciones de un lenguaje de programación específico. Y esto ayuda mucho a que el principiante en esto de la programación se pueda concentrar más en la lógica de cómo resolver un problema antes de intentar escribir el código real. Bueno, pseudocódigo. Siempre que hay un pseudo adelante es porque lo que viene después es falso. Entonces, pseudocódigo. O es un código a medias. En este caso, el pseudocódigo es una forma más simple y ordenada para escribir algoritmos. Bueno, eso que vimos del huevo, en realidad, si tú lo escribes, sería un algoritmo. Practícalo si quieres. Lo puedes practicar con cualquier cosa que tú hagas o cocines. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a la pantalla porque vamos a aprender sobre PCInt. Vamos a buscar PCInt, a instalar PCInt, a configurarlo, a aprender a usarlo. Y así, vamos a ir avanzando. Así que ahora a la pantalla. No te vayas a ir a TikTok ni a Facebook. Haz una pausa, anda a buscar un café, una bebida, lo que sea, y después vuelves y continuamos. Pero haz una pausa. Eso te va a servir para concentrarte en lo que viene. Si hasta este momento te gustó el video, like, suscríbete para que nos sigamos entreteniendo con esto de la programación. Ya sabes, pausa, come algo, vuelves. Ya. Para instalar PCInt, por supuesto que tenemos que ir a un navegador o un buscador y vamos a escribir PCInt. Y yo les voy a mostrar dónde descargarlo. La gran mayoría de las veces es en el primer link. Y esta es la página de PCInt para descargarlo. En mi caso vamos a Windows. Lo pueden instalar en Linux o en Mac OS. Instalamos la versión de 64 bits. Y vamos a descargarlo en descargas. Aquí ya terminó. Vamos a la carpeta descargas. Y aquí está el programa. Aquí ponemos abrir. Y aquí estamos en el asistente. Y esto no es nada más que siguiente, acepto el acuerdo, siguiente e instalarlo. Completando la instalación de PCInt. Vamos a seleccionar ejecutar PCInt para verlo al tiro. Siguiente y se va a abrir el programita. Aquí hay un tema. La primera vez que lo instalen les va a preguntar esto. Les va a aparecer una ventanita para elegir el perfil que quieren usar. Como yo ya lo había instalado, no me preguntó de nuevo. Y elijan el estricto. No sé si se ven, voy a elegir el de abajo. Y aquí hay que elegir el estricto. ¿Y por qué el estricto? Porque te obliga a declarar las variables antes de usarlas, como se hace en los lenguajes reales. Y te ayuda a aprender buenas prácticas desde el comienzo. Lo que les acabo de explicar ya lo van a entender en el futuro. Tranquilen. Antes de hacer pseudocódigo en este caso, vamos a hacer el diagrama de flujo de lo que ya vimos delante, que es el algoritmo para hacer los huevos. Y aquí en un bloc de notas
vamos a escribir los pasos. Estos serían los pasos de cómo cocinar huevos. Entonces, primer paso, buscar la paela, luego encender la llama, colocar la paela sobre el quemador, echar los huevos, preguntar cómo quieren los huevos, si es frito esperar que se cocinen, si es revuelto revolver luego y luego esperar que se cocinen, servir en el plato y después comer los huevos. Son 9 pasos. Entonces, para pasar esto a algoritmo, o sea, de hecho esto ya es un algoritmo, pero lo vamos a pasar a diagrama de flujo. Vamos a aprovechar de ponerle un título a esto. Ahora, fíjense bien que aquí dice proceso y fin proceso. Todo lo que hagamos va a quedar entre estas dos líneas. Y eso pasa en todos los lenguajes de programación. No sé si alguien vio Matrix y escucharon todo tiene un comienzo y un final. Bueno, aquí está. Voy a retroceder un poco porque quiero que se fijen en algo, en esto. Voy a abrir de nuevo el diagrama. Si han visto que esto se abre a cada rato es porque al pasar bueno, ustedes se van a dar cuenta, pero al pasar el puntero se abre. No le hagan caso todavía. Esta parte nos está indicando cómo tenemos que escribir el título. Y, por ejemplo, no es porque sí el tema del guión bajo. Lo explico. Cualquier título que se quiera poner, por ejemplo, aquí habíamos puesto cocinar huevos, debe tener o un guión bajo o no tener ningún espacio. En el fondo el tema es que no debe tener espacios, porque de lo contrario PCInt, así como muchos lenguajes de programación, no te soporta muy bien los espacios. Es una de sus reglas. También se le puede llamar una convención o un convencionalismo. Y en programación lo van a ver muchísimo también. El tema de las convenciones para escribir algo, en este caso para escribir un título. Pero también lo van a ver para darle nombre a alguna variable. También se da mucho en base de datos, pero en programación esto se da muchísimo. ¿Qué pasa? Yo lo voy a dejar con un espacio. Ahora voy a cerrar. Aquí me dice, hay cambios sin aplicar en el al pseudocódigo. Aplicar los cambios antes de cerrar el editor. Le voy a poner que sí, para que me quede guardado aquí el título que yo acabo de escribir. Fíjense en esto. Aquí hay una línea roja que me está indicando un error. ¿Qué pasa? PCInt no soporta los espacios. Por lo tanto, al no soportar los espacios, ¿qué nos queda? Un guión bajo. ¿Se fijan? Desapareció la línea roja. Pero si no te gustan los guiones bajos, lo puedes borrar, pero dejar las palabras juntas. ¿Te fijas? Entonces, cocinar con la C con mayúscula y huevos la H con mayúscula. Por ahora lo vamos a dejar así. Ahora, ojo, hay otras restricciones. No puedes comenzar con un número. ¿Te fijas? Al tiro me salió error. Esto es, la línea roja es un error o una advertencia. Pero claramente los números pueden estar dentro del nombre. Solo que no al principio. Así que lo vamos a dejar como cocinar huevo. Voy a volver a abrir el diagrama. Lo vamos a agrandar un poquito. Si se fijan, esto se puede mover para allá y para acá. Lo puedes con la rueda alejar, acercar. Dicho esto, aquí tengo la listita del algoritmo. Entonces, ahora vamos a agregar esta lista al diagrama. ¿Con qué? Con estas figuras. Cada una de estas figuras tiene una utilidad, una función. En este caso, nosotros queremos que se escriba el primer paso de nuestro algoritmo, que es buscar la paila. Y aquí tenemos la herramienta que nos va a ayudar a eso. Aquí vamos a escribir buscar la paila. Luego dice encender la llama. Encender la llama. Ahora vamos por el tercer paso. Colocar la paila sobre el quemador. Vamos por el cuarto paso. Echar los huevos. Vamos por el quinto paso. En el fondo es una pregunta. ¿Cómo quieres los huevos? Entonces, en esta parte me voy a detener un poco porque vamos a ver un tema. Voy a cerrar acá. Le voy a poner que aplicar los cambios para que los grabe. Y aquí comienza el show. Tenemos varias líneas con rayita roja abajo. Esto se resuelve así. No, eso no. Con comillas. ¿Se dan cuenta? Desapareció la advertencia o el error.
Y aquí tengo que explicar algo muy importante. En programación existen los tipos de datos. Y creo que en esta parte tengo que enseñar dos tipos de datos muy importantes. Está el entero, también llamado en inglés, que lo van a ver mucho, integer, que son números sin decimales, ¿cierto? O el int. Con esos tres nombres ustedes van a encontrar ese tipo de datos. La gran mayoría la van a encontrar en inglés. Solo aquí en PCInt lo vamos a ver todo en español. Pero en inglés sería integer o int. Repito, para números sin decimales. Ahora, el otro tipo de dato es el llamado cadena. En inglés sería string, que significa en el fondo una secuencia de caracteres. Y una secuencia de caracteres es, en este caso, por ejemplo, buscar la paila, encender la llama. Esto es una secuencia de caracteres. Ahora, ¿por qué la secuencia de caracteres se debe escribir entre comillas? Porque así el programa sabe que se está escribiendo un texto literal. Más adelante vamos a ver lo que es una variable, pero un poco les voy a adelantar. Una variable es una especie de contenedor o una caja etiquetada donde guardamos información. Un ejemplo muy básico es la edad. A la edad, ¿qué valor le vamos a asignar? Va a ser el valor que nosotros le demos, que por ejemplo en mi caso va a ser 25, no se rían. Entonces, edad va a ser la variable y 25 va a ser el valor que yo voy a guardar en esa variable edad. Y se llama variable porque en el fondo edad podría ser otro número, ¿cierto? Podría ser 30, ya, ok, ya, mi edad real 35. Sabiendo eso, la forma en que los programas entienden que esto es una cadena de caracteres es poniéndolos entre comillas. Aquí vamos a poner entre comillas esta frase. Desaparece el error. Y así lo vamos a hacer con las siguientes. Vamos a practicar con los comillas dobles. A ver qué pasa. Comillas dobles, comillas dobles. En esta parte, si se fijan, puso esto en azul oscuro, igual quiere escribir. Sucede que hay una instrucción en PCInt que también lleva el como. Entonces, para que PCInt sepa que esto es parte de la frase o de la pregunta, tenemos que escribirle o agregarle las comillas. Ahí va la comilla. Entonces ya ahí está todo ok. No debería haber ningún problema. Veamos. Vamos a ejecutar estas instrucciones y a ver qué pasa. Entonces aquí tenemos la ventana de salida y hasta el momento no nos muestra ningún error. ¿Qué está haciendo el programa? Está escribiendo en pantalla lo que nosotros le dijimos. Hasta el momento vamos bien. Aquí vamos a agregar los signos de interrogación correspondientes. Entonces vamos a continuar con nuestro diagrama de flujo y nuestro algoritmo. ¿Qué pasa aquí? Esto nos indica que nosotros tenemos que darle una respuesta. Y esa respuesta o es frito o es revuelto. Hasta el momento hemos visto que esta figura, que es un paralelogramo, pero le vamos a llamar rectángulo verde, ¿ok? Y nos ha servido para que nos muestre un mensaje en pantalla. Pero este otro rectángulo rosado, lo vamos a poner acá, o figura, o rosada, como quieran llamarle, menos paralelogramo, porque cuesta mucho decirlo, y se me lengua la traba. Entonces, aquí vamos a escribir nuestra primera variable, como lo dijimos delante. Respuesta. Entonces, ahora, el usuario, la persona que esté viendo este programa, debe saber qué tipo de respuesta puede entregar. Por lo tanto, acá nosotros vamos a poner un paréntesis y vamos a poner fritos o revueltos. Por lo tanto, hay dos posibles respuestas que nos van a devolver un resultado. Fritos o revueltos. Y aquí, en esta variable, es donde se va a guardar cualquiera de estas dos. Pero también vamos a ver qué pasa si el usuario no escribe nada, por ejemplo, o escribe otra cosa. Pero tranquilo, vamos a hacer una prueba ahora. Voy a cerrar y vamos a guardar. Y hasta el momento se ve todo bien. Se fijan que aquí me escribió leer respuesta. ¿Qué está haciendo esta línea? Esta va a esperar la respuesta que yo le dé. Ejecutemos. Uy, error. Aquí me dice que variable no definida respuesta. ¿Por qué nos da este error? Porque en todos los lenguajes de programación
nos va a pedir que si tenemos una variable, en este caso respuesta, donde vamos a almacenar un valor, debemos declararla o definirla al principio. En este caso sería aquí o por aquí. Aquí la vamos a definir. Y acá le ponemos definir. Aquí nos está indicando o nos está guiando a escribir definir. Respuesta. Aquí nos está diciendo que encontró esta variable que pusimos acá. Con Enter presionamos Enter para que se escriba completa. Como cadena. ¿Se acuerdan que les hablé sobre los tipos de datos? El int integer o el string cadena. Bien, aquí definimos que respuesta va a ser una cadena. Es decir, dicho de otra forma, lo que vamos a echar en respuesta va a ser una cadena. Un tipo de dato cadena, ya que fritos o revueltos, que son los valores que vamos a escribir, obviamente no son números, son un tipo de dato cadena. Y al final, punto y coma. ¿Por qué pasa esto en PCIN? Es porque justamente nosotros estamos trabajando con el perfil estricto de PSIN. Y esto en el fondo nos ayuda a ser mejores programadores. Así es que no le tengan miedo al estricto, sino que hay que ir, así como lo hemos estado haciendo, hay que ir resolviendo los problemas que vamos encontrando. Y de eso también se trata la programación, de resolver problemas. Bien, vamos a correr nuestro programa, ejecutar, y ahora cambia la cosa. Fíjense, al ejecutar nos escribió todo esto, nos escribió los pasos, pero en la parte donde nos pregunta, aquí está parpadeando el curso, está esperando que le digamos algo. Como no hemos continuado con el programa, nosotros vamos a escribir algo, pero no nos va a pescar. Simplemente va a terminar la ejecución y listo. Pero aquí ya no nos está dando ni un problema, ni un error, nada, vamos bien. Y aquí en esta parte es donde tengo que explicar esta característica, o mejor llamada en programación, estructura condicional. Y lo vamos a hacer en nuestro diagrama de flujo, ya que aquí tenemos dos respuestas. Por lo tanto, esto es como hacer una pregunta con dos posibles caminos. Es decir, si pasa esto, entonces haz esto otro. Pero si no pasa, entonces haz algo distinto. ¿Se entiende? Aquí lo vamos a ver. Entonces aquí ponemos respuesta, o sea, respuesta igual, y lo vamos a poner entre comillas porque ya sabemos que es una cadena o texto, y lo vamos a hacer aquí de la siguiente forma. Quizás un poco distinto a lo que vimos de esa persona que andaba por ahí en el sur explicando sobre los algoritmos. Va a quedar un poquito diferente, pero me van a entender. Mira, si aquí la persona escribió fritos, es verdadero, ¿cierto? Porque escribió fritos, va a ser verdadero. Si escribe otra cosa, va a ser falso. Es decir, si escribe fritos, bien. Si escribe otra cosa, va a tener otro comportamiento, va a haber otras opciones acá. Entonces, si escribe fritos, acá ¿qué tenemos que poner? Si es frito, esperar a que se cocine. Y ya sabemos que esto tiene que estar entre comillas. Esperar a que se cocinen. Luego de eso viene el otro paso, que es servir en el plato, porque aquí ya no fue frito. El revuelto lo pasamos, lo saltamos. Por lo tanto, servir en el plato. Por último, vamos a escribir aquí el último, que es, porque al final esto siempre va a ser lo último, ¿cierto? Comer los huevos en este caso. Pero si la persona no escribe fritos, vamos a dar por entendido que son revueltos. Por lo tanto, aquí, ¿qué hay que hacerse revuelto? Revolver los huevos. Luego, esperar. Se me olvidó la comilla. Esperar a que se cocinen al gusto de la persona, ¿cierto? Luego viene servir en el plato. Entonces aquí nos damos cuenta que aquí hay un paso más en la respuesta, en la parte revueltos, digamos. Pero veamos cómo corre. Vamos a cerrar esto y vamos a poner que sí. ¿Nos aparece algún error? Por supuesto que aparecen errores. Aquí ya sabemos lo que es, ¿cierto? Ustedes ya saben. Comillas. Y hasta el momento vamos bien, si no me equivoco. Veamos cómo funciona esta cuestión. Ejecutar. Voy a escribir fritos.
esperar a que se cocinen, servir en el plato, comer los huevos. Bien, reiniciemos. ¿Cómo querer los huevos? Voy a escribir lo que me dice aquí, la segunda respuesta. Voy a poner revueltos. Revolver los huevos, esperar a que se cocinen, servir en el plato y comer los huevos. Claro, porque en esta dimensión, digamos, en que el usuario va a leer y va a decir, tengo que escribir solamente fritos o revueltos, ¿cierto? Y en ese, ¿cómo se puede decir? En esa dimensión, por decirlo así, todo va a salir súper bien. Pero claro, nosotros sabemos que aquí, en esta parte, hay una persona que podría poner cualquier cosa, huevos duros. Entonces, ¿qué me dice? Revolver los huevos, esperar a que se cocinen, servir el plato. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que como no escribí fritos, y aquí lo voy a mostrar aquí en el diagrama, aquí dice la respuesta es fritos. Si yo escribo fritos, bien. Si escribo cualquier otra cosa, el programa va a entender que es revuelto, porque no hay otra opción. De hecho, ni siquiera el programa. Nosotros vamos a entender que al no escribir fritos o a escribir otra cosa, lo que sea, va a ser revuelto. Va a irse por este camino y se va a ir al fin. Pero en sí el programa quedó bien escrito. Está bien escrito, está bien hecho, en el sentido de que no nos muestre ningún error. Por lo tanto, estaríamos bien en ese sentido. Ahora, tarea para la casa. Bueno, ustedes si quieren practicar, aquí tienen cómo practicar. Es decir, cómo podríamos hacer que también nos reaccione a la palabra revueltos. O también podría ser que si escribimos cualquier cosa, huevo duro, nos muestre otro tipo de mensaje. También podría ser. Y todo esto se puede hacer con estos comandos que están acá a la derecha, que también se llaman condicionales, ¿cierto? Y practiquen y equivóquense para que aprendan. Eso es lo que hay que hacer. Y bien, hemos llegado al final de este primer capítulo. Si llegaste hasta aquí, te felicito. De verdad, te felicito. Hoy hablamos sobre cómo empezar a aprender a programación desde cero. Vimos qué es un algoritmo, qué es el pseudocódigo y por qué es tan importante ir paso a paso, a tu ritmo. Mi objetivo en este curso, y me saco los lentes para que no se te refleje la luz, mi objetivo con este curso es ayudarte a construir una base sólida para que más adelante tú puedas crear tus propias aplicaciones web, me refiero, con HTML, CSS y JavaScript. Y quiero mencionarlo. ¿Por qué con esas herramientas? Porque considero que es la forma más fácil de practicar, pero a la vez son herramientas muy poderosas. Tienes que pensar que toda la web está hecha con HTML, CSS y JavaScript. Y además porque generalmente las aplicaciones que necesitamos en las empresas, que no son de informática, o incluso si lo son, en ciertas áreas, por ejemplo, servicio técnico, que yo he estado muchos años en esa área, siempre se necesita algo para registrar cosas, el inventario de los equipos, las contraseñas de la empresa. Me refiero a las contraseñas de los usuarios, por ejemplo, porque aunque no lo crean, ustedes a lo mejor van a entrar a una empresa de informática y es probable que ahí no tengan nada para registrar lo que ustedes van a hacer, los equipos, y solo tengan, por ejemplo, una hoja de Excel y eso sería. Pues es probable también que no haya nada. Así que puede pasar, así que no se confíen. Entonces, nos vemos en el próximo capítulo y recuerda, no importa si avanzas lento, lo importante es no detenerse. ¿Ok? Like, suscríbete. Súper importante. Eso me va a ayudar mucho para crear más contenido y que sigamos haciendo todo esto tan entretenido como es la programación. Obvio. Así que ya sabes, like, suscríbete.